Palabra fiel es esta. Y en estas cosas, quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado, por su propio juicio. Oramos. Señor Padre, gracias Señor por otro estudio, gracias Señor por los chicos que pudieron estar hoy, que van a poner de su tiempo, Señor, para aprender de tu palabra, darme sabiduría y entendimiento para poder expresarme bien. Ayúdanos a ser cada día mejores cristianos, para adorarte y honrarte, Señor, con nuestra vida y así conocerte más a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya el último Zoom que tuvimos fue uno de los más picantes, más elaborados, así que hoy ya es como un poquito más relajado. Yo el verso que me tocó hoy es el 8, que voy a empezar. Yo no me extendí mucho, justo con los chicos hablamos por privado que no me extendí mucho. Me parece que el texto es bastante claro, pero capaz que se pueden tocar algunas cosas interesantes. El verso 8 dice así, estamos en Tito capítulo 3, verso 8. Dice, palabra fiel es esta: los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Yo empecé dando una definición de la frase que dice palabra fiel es esta. Y Pablo utiliza varias veces en 1 Timoteo esta frase, en 2 Timoteo también, y tiene una intención. Disculpen chicos, justo llegó alguien, si se escucha algo. ¿Qué intención tiene Pablo al decir palabra fiel es esta? Es decir que la declaración que hizo anteriormente, la doctrina, la enseñanza que dijo anteriormente, es digna de ser, eh, es digna de ser, me estoy expresando mal, eh, de ponerle completa confianza a esa declaración. Por eso él dice, palabra fiel es esta. O sea, se le puede poner confianza y esperanza en esa declaración que hizo. Y, a ver, se me está tirando el celular. Ahí está. Un ejemplo donde Pablo utiliza eso está en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, donde él también dice palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, y ahí hace la declaración: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entonces Pablo siempre hace eso, hace una enseñanza, una declaración, y dice palabra fiel es esta. O sea, el cristiano puede poner confianza, esperanza en esa declaración y esa enseñanza. Entonces a partir de eso, Pablo hace la siguiente frase, y dice, y quiero que insistas en esto con toda firmeza. En este caso, Pablo quiere que Tito insista en la enseñanza dada, que no se rinda, y en otras versiones también dice que hable con confianza o con toda autoridad. Todas esas declaraciones, esas enseñanzas que Pablo mismo le dio a Tito, Tito como ministro tenía que también insistir en esa misma declaración. Y acá entré en un tema que me interesó bastante, que es la siguiente frase que dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y ahí yo puse esto: insistir en esta palabra fiel hace que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esto me parece muy interesante, ya que vemos lo influyente que es la labor de un ministro y cómo puede afectar a la vida de los miembros del cuerpo. Esta insistencia de parte de Tito tiene buenos resultados en los creyentes. Estos se ocuparían en buenas obras.
Estas buenas obras es hacer la voluntad de Dios acá en la tierra. Entonces, ya sea el pastor, el ministro, el obispo, el ministro encargado de la obra, tiene un gran poder de influencia en el cuerpo de Cristo. Si insiste en la doctrina, si insiste en la enseñanza, aumenta la probabilidad de que hayan buenos resultados de parte del cuerpo. Capaz por esa razón en otras iglesias que no se insiste tanto en la lectura de la Biblia, en la oración, en la búsqueda de Dios, no hay buenos resultados de gente que vive en santidad, en obediencia a Cristo. Porque se le habla una sola vez, no se insiste o no hay una preparación en la palabra de Dios. Acá yo puse que Tito ya era un ejemplo en buenas obras. Habíamos visto en Tito capítulo 2, versos 6 al 8, que dice: Asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de vosotros, de nosotros. Entonces Tito tenía que ser el primero en ser ejemplo en buenas obras. Entonces, él insistiría en esa palabra fiel, en esa declaración, que el creyente puede tener confianza y esperanza en esa declaración, que es lo que estuvimos viendo anteriormente que Pablo está diciendo. Tito tenía que insistir en esa enseñanza. Esa insistencia iba a tener buenos resultados en los creyentes de Creta, que iban a ser perfeccionados en la obra de Dios, iban a ejercer buenas obras, iban a hacer la voluntad de Dios, iban a cumplir la palabra de Dios. Pero Tito para eso también tiene que ser, primeramente, el ejemplo. Eso es lo que puse en el verso 8. Bueno, No sé si alguien quiere continúo. sumar o Ah, algo. no, yo creo que se entendió. Tal vez como para complementarlo o se entienda, como dijo Lu, cada vez que en los diferentes pasajes, porque no solo en Tito, sino también, como también decía Lu, en Primera de Timoteo, y si no recuerdo mal, en Romanos, eh, cuando Pablo dice palabra fiel, y es por algo anterior, y hay otro pasaje también que dice palabra fiel y es por lo posterior que va a decir, siempre van a ver que alude a algo divino, a una obra de Cristo. Por eso dice palabra fiel, porque no es algo digno de dudar o decir esto puede ser así, porque es algo que hizo Dios. Y entonces en ese punto, si somos creyentes, porque en este punto no estamos hablando con un contexto de personas que son incrédulas en la carta, sino que ya son creyentes, y si son creyentes se supone que lo que hizo Dios no lo tienen que dudar, por eso dice palabra fiel. Entonces, cada vez que vean esos pasajes, es siempre algo divino, no en cuanto a mandatos conductuales o morales, como por ejemplo lo hace en capítulo 3 versículo 1 que habla de cómo tienen que comportarse estos grupos de creyentes frente a los gobernantes y demás. Esos son mandatos morales y conductuales, pero después cuando Pablo alude a lo divino, siempre dice palabra fiel, porque no es de dudar. Y si recordamos el video anterior, hay muchas cosas que hemos hablado entre Mati, Lucas y yo. Está el bautismo o lavado de, no recuerdo ahora bien las palabras, pero está el bautismo, o sea, el lavado de pecado que lo hace solo Dios, la regeneración, el recibimiento del Espíritu, todo es divino, todo es parte de Dios. Entonces esa promesa, después estaba la herencia, la justificación, todo eso lo hace Dios. Entonces no puede ser dudado o ponerlo a tela de juicio. Simplemente eso para complementarlo con lo de Luz. Ahora pasamos al 9, que es el versículo que me toca, que dice así. Espera, dice, Rami, sí, quería aportar algo más al comentario de Lucas. dale. Bueno, quería aportar algo con respecto a procuren ocuparse de buenas obras. Bueno, resaltando lo que dice el texto anterior, dice, quiero que insistas con firmeza, ¿para qué? Es decir, tiene un propósito. Los que creen, los cristianos, procuren ocuparse de buenas obras. La palabra procuren
significa llevar a cabo un pensamiento. Es decir, la salvación que Dios proveyó al hombre produce el ocuparse de las buenas obras, según lo que menciona justamente Pablo en Tito, capítulo 2, verso 11 al 13. Bueno, ahí lo va a leer mi amada esposa. 2:11. 2, 11 al 13. Buenas, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y en 1 de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, es decir, el Evangelio, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y acá esta parte es interesante. Dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Justamente lo que dice acá en el verso de Tito, versículo 8. Entonces, la cual, la palabra de Dios, actúa en vosotros los creyentes. Entonces Dios, por el Evangelio, produce en el creyente tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, como lo dice en Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios lo que hace, produce ese buen obrar en las personas. Después hay un texto referente también a eso, que está en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en 1 Corintios 15:10, Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. y 2 Corintios 3:5. O sea, si van notando, Dios es el que produce en el creyente ese buen obrar. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y Ezequiel 36, 26 al 27, que lo venimos citando en los textos anteriores, ahí tenemos también la voluntad de Dios obrando de una manera muy particular en el que cree. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Bueno, y el texto que yo considero que es más claro con respecto a este tema del obrar cristiano es Hebreos 13, 20 al 21, que lo voy a leer acá. Dice así, y el Dios de paz os haga aptos en toda cosa buena, y acá presten atención a esto, para que hagáis su voluntad. Es decir, Dios los hace aptos, pero ¿cómo los hace aptos? Y ahí dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Y ahí el medio que Él utiliza, que lo dice por último, que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es decir, por medio del Evangelio, Dios capacita al creyente para que obre de una manera distinta. Y si nos ponemos a pensar en sentido lógico, es el Evangelio llega a nuestra vida y da un giro totalmente. Da un giro totalmente y empezamos a cambiar nuestra manera de vivir, y eso lo produce Dios por medio del Evangelio de su Hijo, de Jesucristo. Y lo que dice, es mejor dicho, lo que dijo Lucas en el texto, es que los ministros tienen que insistir en predicar el Evangelio, que se menciona desde el verso 4 al 7, para que nosotros, los que creímos, los creyentes, nos ocupemos de buenas obras. Y esas buenas obras, Dios ya las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas.
Bueno, eso nomás quería sumar y seguí tranqui, Ram. Buenísimo. Bueno, paso al 9. Y el 9 Pablo dice a Tito, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Bueno, lo primero que agarro de este versículo es las primeras dos palabras que es, pero evita. Este término justamente ocasiona, voy a usar la misma palabra de Mati, un giro a lo que viene hablando Pablo en los anteriores versículos, más que nada el anterior, el 8. Es decir, el apóstol venía hablando en el anterior versículo que la verdad del Evangelio debe ser afirmada con firmeza para producir las buenas obras que estaba mencionando Mati. Pero ahora en el versículo 9 muestra qué cosas no producen nada, o justamente qué cosas no producen las buenas obras. En resumen, contrasta lo que edifica, ya anunciado del versículo 8, con lo que estorba, que ahora va a mencionar en el versículo 9. Y a partir de ahora, Pablo le dirá a Tito cuáles son esos 4 contextos que debe evitar. A veces si cambian la traducción, bueno, no verán los 4 contextos. Yo, digamos, me basé de la Reina Valera en el sentido de cuáles son esos contextos, ¿no? Y el primero es cuestiones necias. Necias, perdón, me faltó la S. En un contexto donde la naturaleza, o sea, esto es un contexto donde la naturaleza del diálogo se trata de preguntas poco sinceras para entender el Evangelio. ¿Qué me refiero a decir poco sinceras? O sea, hacer una pregunta que no te compete saber más del Evangelio. Solo lo haces para, digamos, eh, como sacar de quicio a la otra persona que te está predicando de buena manera. O estorbando o poniendo la piedra para que justamente, digamos, no sé, te pongan un camino sin salida, ¿no? Por eso, cuando nos encontramos, pues ya seguramente a cada uno le habrá pasado en el presente, cuando nos encontramos con una persona que le predicamos el Evangelio y solo está ahí minutos, robándote, digamos, sacándote toda la energía que vos venís para predicar el Evangelio y te tiene ahí tanto tiempo y te hace preguntas que no competen a él para saber más del Evangelio y entenderlo, solo te hace preguntas que no tienen un fin y que no tienen un propósito para que él cambie. Solo son discusiones estériles. Estériles me refiero a que es un intercambio verbal que no produce resultados positivos, no resuelve nada, genera frustración y solo sirve para desgastar emocionalmente a los participantes, que es lo que venía mencionando. En este sentido, son los que vienen a predicar el Evangelio, llevándolos a ataques personales o a dar vueltas sobre el mismo punto sin avanzar. O sea, es una ruleta sin salida. Entonces, este contexto gira alrededor de especulaciones, tradiciones humanas o interpretaciones legalistas que no transforman la vida de esa persona al cual se le está anunciando el Evangelio. Pablo llama que estas cuestiones son necias porque debían justamente el centro, que es la obra salvadora de Dios, lo que fue nombrado y lo que fuimos hablando con los chicos en el video anterior del versículo 4 al 7. El apóstol advierte varias veces en otras cartas sobre tener resguardo de estos contextos, o sea, de cuestiones necias. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 6:20 que dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Después tenemos 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 23 que dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. O también tenemos Romanos 14:1 que dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Lo que reflejan justamente estos pasajes es que no era el problema de preguntar, o sea, el hecho de decir, bueno, quiero sacarme las dudas sobre el Evangelio, sino contender sin fruto. Y otro detalle peculiar y que lo da el pasaje de Romanos 14:1 es que este hecho de contender en cosas necias o sin fruto era también un obrar en los débiles en la fe, aún, ¿no? Porque tal vez lo hacían de una forma ignorante o tal vez lo hacen de una forma sin intención, pero este malobrar también ocasiona en este tipo de público, ¿no?
Este es el primer contexto. Pasamos al segundo, que es el siguiente, que dice genealogías. Las genealogías no se refiere a las bíblicas que fueron usadas con propósito redentor, por ejemplo en Mateo 1 o Lucas 3, que ahí van a ver en ambos evangelios genealogías que llevan a justamente diferentes nombres y van a llevar y van a terminar en el nombre de Cristo, para demostrar que justamente Cristo era el legítimo heredero del trono de David. Pero no se refiere Pablo a estas genealogías, porque justamente estas genealogías tienen un propósito redentor, como dije. Pablo justamente apunta a debates religiosos que buscan identidad espiritual en linajes, tradiciones o supuestos privilegios religiosos en lugar de la obra de Dios en Cristo. Los judíos en ese punto se basaban en que, bueno, vos venís de la carne, de tal nombre, esto que lo otro, y Pablo dice, eso son cosas que no sirven en el sentido del Evangelio. Pablo acaba de afirmar que la identidad del creyente no se define por origen, que es lo que acabo de mencionar, sino por regeneración del espíritu, que es lo que acabamos de decir en el versículo 5 o 6, no me acuerdo dónde estaba. Las genealogías vuelven a anclar la identidad en la carne, no en la nueva creación. Sobre esto también Pablo lo advierte, y es a Timoteo, y lo hace en 1 de Timoteo capítulo 1 del 3 al 4. Dice así, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que nos enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, ahí está el concepto, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Este es el segundo contexto. Vamos al tercero. Contenciones. Pablo se refiere a peleas, rivalidades, disputas personales que nacen del orgullo religioso. No es un debate sano, sino es una lucha por tener la razón, por imponerse o por mostrarse superior espiritualmente. Estas contenciones rompen la unidad de la Iglesia y contradicen directamente el llamado a la mansedumbre, que es lo que justamente exhorta o da mandato Pablo a Tito a que le dijese estos a los grupos de creyentes en el versículo 2 del capítulo 3. Donde hay contención, ya no hay fruto del Espíritu, justamente. Pablo ve este contexto como una señal de carnalidad. En la carta a los Corintios y a los Filipenses lo expresa de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Acá está tratando de decir Pablo de que fue informado sobre que hay este tipo de contexto de contiendas o contenciones en la iglesia de Corinto. Si Pablo fue informado de eso es porque hay algo mal ahí en esa iglesia. Después tenemos 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, que dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí está lo que titula este tipo de contexto, o la naturaleza que Pablo le da, carnalidad. O también tenemos Filipenses capítulo 2, versículo 3, que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Otro ejemplo más que tenemos de contienda. Entonces estos pasajes reflejan que la contienda es totalmente contraria a los frutos del Espíritu y la centralidad expuesta por Pablo en los versículos anteriores de lo que Dios hizo por ellos. O sea, es decir, si uno es contencioso en ese sentido y actúa en la carnalidad, todo lo que Pablo había dicho en el versículo 4 al 7, que lo que es que digamos, la promesa que Dios le dio a los creyentes o a los que creen, queda sin efecto. Si una persona, digamos, actúa bajo la contienda o bajo la carnalidad, es que, digamos, lo que se predicó en el versículo 4 al 7 no tiene algún fruto en esa persona. Por eso a los corintios le dice, andáis en la carne, o en otro sentido irónico, no sois carnales y andáis como hombres. Eso es una ironía. Cuarto y último contexto, dice, discusiones acerca de la ley. Pablo ya dejó claro que la salvación no es por obras, en Tito 3:5. Por eso, cualquier discusión que vuelva a poner a la ley como centro termina vaciando el poder del Evangelio.
usar la ley no como revelación del carácter de Dios, sino como el eje de la discusión, se corre el riesgo de volver a un sistema de méritos o de obras, justamente. Las discusiones acerca de la ley terminan relativizando la gracia y oscureciendo la justificación gratuita, que es lo que habla en el versículo 7. El apóstol Pablo fue contundente sobre esto en su carta a la iglesia de Galacia. Elijo la iglesia de Galacia porque Pablo justamente habla sobre esto en varios versículos. Yo elegí uno solo porque es clarito lo que dice. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Después, justamente, Pablo no como que los incita, pero les dice: si ustedes se circuncidan, bueno, van a tener que cumplir toda la ley. O sea, si ustedes vuelven a la ley y dejan la gracia, van a tener que cumplir la ley al 100% y sabe que no lo van a hacer, porque no se puede, ni mismo Pablo lo hizo. Entonces, elegí ese versículo de la carta de Gálatas porque es bastante claro, pero hay más pasajes que también hablan de la misma idea. Ahora bien, para finalizar el versículo, estos 4 contextos le da una naturaleza. Y dice Pablo, porque son vanas y sin provecho. Cuando Pablo las llama vanas, está diciendo que carecen y están desconectados de la obra de Cristo. No regeneran, no renuevan, no justifican, no hacen herederos de la promesa de Dios. Pueden parecer profundas, pueden parecer espirituales, o incluso pueden parecer bíblicas, pero están vacías de poder transformador. Esto justamente lo vemos digamos, en contextos, si lo llevamos a un tiempo contemporáneo, en iglesias legalistas o en iglesias que te imponen cosas que te dicen: esto te va a hacer más santo, pero sabemos que es una carga más porque no la vas a poder llevar si no entendés la obra de Cristo que hizo en vos. Entonces te van a dar una carga, te van a dar un mandato y no te transformas, simplemente lo haces por obediencia al mandato de la doctrina, pero no porque lo hagas por voluntad o porque lo quieras hacer para hacer una distinción. Simplemente es como ir a un trabajo, te dicen las políticas, vos las respetás y capaz que ni siquiera tengas la voluntad de hacerlo, pero te las respetás. Simplemente es lo que está diciendo Pablo en esta ocasión. En términos paulinos, justamente son discursos sin cruz, estos 4 contextos. Y cuando las llama sin provecho, agrega que no solo son vacías, sino que no generan fruto. No edifican a la iglesia, no fortalecen la fe, no producen las buenas obras que Mati estaba hablando al principio. Consumen tiempo, energía y atención espiritual, pero no dejan crecimiento. Por eso contrastan directamente con lo que habla Pablo a Tito en el versículo 8, donde las buenas obras son descritas como buenas y útiles a los hombres. Y acá Pablo está oponiendo 2 resultados. Lo que nace del Evangelio es útil y lo que se desvía del Evangelio es inútil, justamente. Y ahí finaliza el versículo 9. No sé si Mati quiere agregar algo. Después pasamos al siguiente versículo. Sí, Rami, quería agregar, no algo muy distinto a lo tuyo, ¿entendés? Pero es como un panorama que había notado para aclarar un poco el asunto. Creo que igual está muy cercano a lo que vos expusiste. Bueno, yo lo que puse es con respecto al 9, pero evita las cuestiones necias. Yo puse así: este verso es totalmente opuesto y negativo en comparación al verso 8, como lo habías comentado. Y después resalté la palabra genealogías. Y con respecto a las genealogías, en cierto momento nosotros habíamos hablado de la perspectiva judía acerca del Mesías. Es decir, todo lo que un judío esperaba, todo lo que un judío tenía en cuenta. O sea, el tema de los pactos, la ley, todo eso tenía bien presente un judío. Y bueno, yo con respecto a la palabra genealogías puse esto:
es el registro de los antepasados de una persona en un contexto hebreo. Y bueno, y en ese contexto hebreo era muy importante ese registro. Por ejemplo, anoté un punto que está en Números 1:2. ¿Leo? Sí. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Bueno, entonces el estatus en la comunidad y ante la ley dependía de su identidad como perteneciente a una tribu o a una familia descendiente. Es decir, de la línea, obviamente, de Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, los judíos probaban por medio de esto la relación que ellos tenían con Dios y la cercanía, incluyendo sus beneficios. Y ahí anoté un par de textos para que quede claro ese punto. Es decir, ellos estaban queriendo decir que ellos estaban más cerca de Dios que otros. Bueno, el primer texto está en Romanos 2, 17 al 20. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad. Instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Después el otro es el capítulo 3, versículo 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué mucho aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, ahí ya tenemos dos puntos que remarca la cercanía que ellos tenían con Dios y que Dios le había concedido la palabra de Dios a ellos. Era algo para presumir en sí. Y después hay otro texto que está en Romanos capítulo 9, verso 4 al 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son las patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces ellos lo que hacían, presumían de todo eso, del culto, de las promesas. Si no me equivoco, en Efesios capítulo 2 habla un poco de eso y cómo se expande esas promesas al pueblo gentil por medio de Jesucristo. Bueno, entonces las promesas no eran garantizadas por guardar la ley, y eso lo dice en Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Bueno, y ni tampoco por la descendencia de Abraham según la carne. Romanos 9, 7 al 8. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Bueno, tampoco la señal del pacto con Abraham, que es la circuncisión, servía de algo en este caso. Romanos 2:25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces la justicia no se podía obtener por medio de la ley. Romanos 10, 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujeto a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, entonces esto lo que apuntaría a varios puntos que un judío tenía en cuenta en el tiempo de Pablo. Es decir, ellos presumían que tenían relación con Dios, que estaban cercanos a los pactos de la promesa, que a ellos se le había concedido la palabra de Dios, es decir, la ley, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Tenían muchos beneficios. Y bueno, y en estos textos, que la mayoría son del apóstol Pablo, él demuestra que eso básicamente no servía de nada para con Dios. Y eso ellos tenían como en un estándar muy alto.
Entonces, todo esto se convertía en algo inútil en el tiempo de Pablo por causa del Evangelio en sí. Entonces, cuando se presenta el Evangelio en el escenario, estos judíos que tenían todas esas cosas en mente, como diciendo, nosotros somos descendientes de Abraham, y eso se lo dijeron a Cristo. Juan el Bautista le dijo, no vengan a decir acá que son descendientes de Abraham, porque Dios puede levantar descendencia de Abraham aún de estas piedras. Y de hecho lo hizo, porque nosotros formamos parte de esa descendencia de Abraham. Bueno, entonces, todo esto se convertía en algo inútil en el tiempo de Pablo por causa del Evangelio. Y acá anoté unos textos que terminan asentando esa idea, que es Hechos 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ahí está, bueno, había cierto grupo de judíos que habían salido de ello y empezaron a enseñar la ley, enseñar la circuncisión para salvación. Y eso se discute en Hechos 15. Y en el verso 28 al 29 se da el dictamen de lo que decidieron en sí. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Bueno, entonces lo que se decide en el Concilio de Jerusalén es no imponerle ninguna carga más judía o judaizante al pueblo gentil que se convertía a Cristo. Y en Gálatas 5, 2 al 4, también Pablo resalta ese punto que vos lo mencionaste. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces Pablo empieza a rebatir todos los argumentos judíos, que era el linaje según la carne, nosotros tenemos la ley, ustedes tienen que guardar la ley. Para guardar la ley te tenés que circuncidar, es decir, te tenés que circuncidar igual que nosotros, que nuestra descendencia. Después en Gálatas 3:7, Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. bueno, hace directamente una conexión de descendencia con Abraham por medio de la fe en Cristo. Así que directamente no se tenían que unir al judaísmo para ser descendiente de Abraham. Después el verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y el verso 29, que sería el último verso. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Bueno, entonces, las genealogías judías, para probar su cercanía a Dios, eran vacías con relación al Evangelio. Y Pablo le dice a Tito que directamente las evite y se mantenga lejos de esas cosas. Y bueno, eso es un pantallazo de varias cosas que nosotros en cierto momento ya hablamos. Pero bueno, lo quería compartir a ese panorama. Bueno, yo anoté el verso 10. ¿Me lo podrías leer? Sí. Dice, al hombre que cause divisiones, Tito 3:10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Bueno, con respecto a esto, yo tomé la palabra deséchalo. Normalmente, en este contexto, el que causaba divisiones eran judíos, como lo dice Pablo, los de la circuncisión en Tito 1:10 al 11. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Bueno, y la pregunta sería, ¿y cómo lo hacían? El verso 8 del capítulo 3 de Tito da claridad a este punto. Ellos hablaban genealogías
y de la ley de Moisés. Es decir, desacreditando en ese sentido al Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, Pablo le dice a Tito que después de llamarle la atención 2 veces, o sea, le da como una regla para que él siga, que lo deseche. Es decir, que se mantenga alejado del que hace esto. Y el punto es, con respecto a eso de desechar, en sí significa básicamente eso, que se mantenga alejado de esa persona. Y un ejemplo de esto se puede ver en Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Bueno, en el caso de la carta de Tito, Pablo le dice que él mismo se mantenga alejado del que causa divisiones. Se puede ver algo de eso en 2 de Tesalonicenses 3, 14 al 15. Si alguno no obedece a lo que decimos, por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Bueno, entonces el punto es, una persona que tenía esa creencia tan fuerte del judaísmo, que lo había tenido desde que había nacido, porque ellos obtenían la señal del pacto que Dios hizo con Abraham al 8º día de haber nacido, y lo criaban enseñándole constantemente, ya desde chiquito, desde los 5 años, todas las historias de la ley, le instruían en la ley, después pasaban a lo que sería el Bar Mizvah, y empezaban a guardar la ley por ellos mismos, ¿no? Conciencia. Claro, con conciencia. Y bueno, entonces, esta persona, Pablo le dice a Tito, si vos le llamás la atención y le decís, mirá, lo que vos estás enseñando no está relacionado al Evangelio, es totalmente opuesto, le llamás la atención una vez, bueno, no hace caso, le volvés a llamar la atención, no te hace caso, Pablo le dice así, Tito, desechalo, alejate de él. Y bueno, y en el verso 11, para conectarlo y culminar con el verso 11, Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio. bueno, yo puse así, sabiendo que el tal se ha pervertido. Es decir, este hombre se corrompió. Hizo un cambio tal que giró totalmente de adentro hacia afuera. O sea, ese giro, ¿de dónde lo pegó? Según lo que dice Pablo a Tito, del Evangelio a la ley. Entonces, pegó un giro totalmente, se corrompió, y Pablo le dice a Tito, esta persona está pervertido. Ya se le llamó la atención 2 veces y no volvió en sí, no reaccionó, no se avergonzó. Y lo próximo que dice en el verso 11, dice, y peca. Normalmente, alguien que quiera justificarse por la ley comete pecado por rechazar la justicia de Dios, según lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias, que se revela en el Evangelio por fe y para fe. Romanos 1, 16, 17 dice eso. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Romanos 10, 3 al 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces esta persona se pervierte, pega un giro, o sea, se corrompe, es como un ejemplo de los políticos corrompidos. Se corrompe y pega un giro, y sale de ese lugar y vuelve nuevamente a ese lugar que no le coloca en una buena posición para con Dios. Entonces el texto dice, y peca. Obviamente peca porque desecha el Evangelio.
hay un texto que se me vino a mente ahora que es Gálatas capítulo 2, Sí. verso 20, si no me equivoco. Dice, O 21. leo el 20 y lo uno el 20. Dale. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, entonces lo que hace esta persona desecha totalmente la gracia de Dios, al querer establecer su justicia propia delante de Dios, al querer enseñar la circuncisión y guardar la ley, al querer probar con genealogía judía su descendencia abrahámica. Entonces, termina desechando la gracia de Dios, termina pecando, y lo que dice el texto es, y está condenado por su propio juicio. Entonces, a la conclusión doctrinal que este sujeto llega, lo coloca a él mismo en una posición mala delante de Dios. ¿Y por qué? Por lo que dice Gálatas 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, lo que Pablo le dice a Tito, él ya conoce que esta persona no puede guardar la ley en sí, no se puede justificar a sí mismo delante de Dios, y que necesita a Jesucristo, necesita el Evangelio en sí. Por eso, desde el verso 4 al 7 dice, en el verso 8, ¿no? Dice, palabra fiel es esta. Y después, evita esto. Evita esto. El apóstol Pablo fue uno de los discípulos que más sufrió persecución por su propio pueblo, que más le acusaron continuamente que él desechaba la ley de Moisés. Entonces, al colocarse en esa posición, se colocaba en un lugar opuesto, y lamentablemente si se le llamaba la atención una, dos veces y no recapacitaba, directamente lo tenían que dejar de lado. Bueno, eso puse con respecto al verso 10 y 11. Si querés, Rami, ¿querés añadir algo? No, está bastante entendido. Tal vez algunas cosas puntuales, pero no es para agregar de algo que no se haya dicho, sino para que se entienda algunas cosas, capaz de otra forma. Yo, o sea, lo entendí. Por ejemplo, la parte donde Mati hablaba, donde dice después de una y otra amonestación, deséchalo. Fíjense que la actitud de Pablo no es algo impulsivo a actuar con esa persona, sino que justamente le da oportunidades. Ni siquiera una oportunidad, le da una más. No sé si habla de dos o tres, pero como decía Mati, en ese punto es una oportunidad a la restauración de esa persona. O sea, la amonestación es eso, amonestar a, a un hermano justamente es una actitud para que se restaure, para que se concientice, para que se examine, pero como también decía Mati, si esas cosas son rechazadas y persevera en dicha actitud, es justamente que lo tenga que desechar. Eso por un lado, y de ahí me voy al 11 si no me equivoco, sí, donde dice lo que Pablo está afirmando de que se ha pervertido. No está diciendo que la persona se equivocó en una doctrina puntual de una forma esporádica o ignorante, sino que justamente el verbo pervertido, se ha pervertido, indica un desvío interior y una torcedura del criterio de esa persona. O sea, no es una ignorancia o error inicial que posiblemente puede uno pifiarla o errar, ¿no? Es una distorsión voluntaria. Esto quiere decir que la verdad ya la sabe, pero aún así quiere pervertir la verdad. Por eso el problema ya fue advertido, escuchó la corrección, como decía Mati, pero eligió torcer la verdad para sostener su propia posición. Por eso el problema ya no, acá no es doctrinal, sino es algo moral y espiritual. ¿Por qué? Porque hay una
resistencia consciente a la verdad, y no solo eso, y peor aún, hace caer a otro con intención y malicia, justamente. Y de ahí me voy a la parte final, y con esto termino. Dice Pablo, y peca. Cuando dice peca, justamente no está hablando de un pecado común de debilidad humana, sino está hablando de un pecado persistente, porque está promoviendo la división y lo vano a sabiendas. O sea, no es que no está siendo consciente de lo que está haciendo, totalmente contrario, lo sabe y aún así no le importa. Significa que justamente la persona, eh, perdón, no, acá, en el pensamiento bíblico, el pecado no es solo hacer algo malo, sino persistir en ello cuando la luz ya fue recibida, justamente en esa persona. Entonces, el pecado consiste en romper la comunión, dañar a la iglesia y desplazar el centro del evangelio aún después de haber sido amonestado. Y para terminar, acá me focalizo en la frase y está condenado por su propio juicio. No significa que la iglesia lo condena eternamente, ni que Pablo dicta una sentencia final sobre la salvación de esa persona, sino que significa que la persona se autoexpone justamente por su actitud. Su propia conducta, frente a la corrección repetida encima, se convierte en evidencia contra sí misma. Y al rechazar la verdad una y otra vez, justamente, ya no puede alegar desconocimiento, confusión o debilidad. Su actitud justamente habla por él. Eso es lo gracioso. Entonces, en otras palabras, la condena no viene de afuera, emerge, eh, o sea, viene de la propia elección y de la propia conducta de la persona. O sea, es como si Pablo estuviese diciendo, no hace falta seguir discutiendo, su persistencia ya reveló su estado, en otras palabras, para que se entienda. Por eso la separación justamente es necesaria, porque no es para condenar lo que está diciendo Pablo, sino porque seguir tolerando esa conducta sería legitimar, perdón, el error, o sea, avalar lo que está haciendo. Y eso tiene que tener un freno justamente. Y esto justamente encaja con la enseñanza general del Nuevo Testamento, donde Jesús dijo, perdón, en Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, la condenación no es algo arbitrario, sino que es la respuesta humana a la luz recibida. Y también tenemos otro ejemplo que siempre me acuerdo porque lo uso, Romanos 1, cuando Pablo está diciendo a los romanos que Dios los entregó a sus propias pasiones, pero no porque Dios fuese malo, sino que los entregó a lo que ellos mismos eligieron, que era justamente, está hablando en un contexto de pasiones vergonzosas, donde habla que hombres estuvieron con hombres, mujer con mujeres, y no como un castigo caprichoso por parte de Dios, sino como una consecuencia de la decisión persistente, nada más que eso. La persona elige eso, decide seguir haciéndolo, listo, Dios los entrega a sus propias decisiones. Entonces, por eso dice, estaba hablando en ese sentido, de que esta persona ya está condenada por su propio juicio, o sea, por su propia actitud, ya vemos que se está condenando por sí solo. Solamente quería aclarar eso y no sé si vos, Mati, haces el cierre de la oración. Sí, sí. Bueno, tal cual como vos lo decías, Rami, yo también quería resaltar esos puntos. Yo había anotado 3 puntos, o sea que nos dejaba una enseñanza práctica esto. Igualmente vos lo mencionaste muy bien. Y el primer punto es basado en el verso 8, insistir en la doctrina para promover buenas obras. Eso normalmente en las iglesias le corresponde el rol a los ministros, a los que predican el Evangelio. Y bueno, y en este caso, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? A nosotros que estamos hablando la palabra de Dios, nos corresponde hablar del Evangelio para promover buenas obras en los que escuchan. Entonces, en el verso 8, yo puse que esta normalmente es la obligación de los líderes. En el segundo punto, yo puse, basado en el verso 9, evitar controversias inútiles. Y esto tiene algo muy particular.
es rechazar totalmente enseñanzas que contradigan el núcleo del Evangelio, que fue dicho por Pablo a Tito en el verso 4 al 7. Bueno, apartarnos de esas personas si cuando amorosamente son reprendidas, como lo decía Rami, no vuelven en sí. Y el tercer punto es manejar personas divisivas con disciplina amorosa basada en el verso 10 al 11. Bueno, este principio guía a la disciplina eclesial, es decir, de la iglesia, ¿no? Advertir con paciencia y amor. No es que directamente son intolerantes a la persona esta y lo dejan de lado, sino que alguien se acerca con un orden, le llama la atención amorosamente, no da bolilla, le llama de nuevo la atención, no hace caso. Entonces lo que hacen, lo desechan, pero lo desechan con el propósito de proteger la unidad de la iglesia mediante la separación, si no hay arrepentimiento. Entonces, el punto es así. Una aplicación práctica de este concepto es que la mayoría, por ejemplo, de los que estamos escuchando el estudio, si somos todos cristianos, conocemos el núcleo del Evangelio, cómo Dios nos salva por medio de Jesucristo. Si viene alguien enseñando otra cosa, hay que tener cuidado, hay que apartarse, hay que mantener distancia, porque puede ser que, como decía Rami, si nosotros somos débiles en la fe o capaz que no tengamos mucho conocimiento, seamos arrastrados por ese tipo de pensamientos y nos encontremos en una situación contraria a Dios. Bueno, solamente eso quería resaltar y vamos a cerrar con una oración. Voy a comentar algo que a Lucas se le cortó el internet, tenía mala conexión, por eso no se volvió a conectar. Bueno, entonces oramos y nos despedimos. Padre, te doy las gracias por el estudio de hoy, por enseñarnos cómo un cristiano tiene que comportarse, Señor, cómo un cristiano tiene que conducirse en esta vida por medio de tu Evangelio, Padre. Te agradezco, Señor, por las cosas que nos enseñaste a través del versículo 9 al 11, esas cosas que contradicen tu palabra y que pueden perjudicar incluso nuestra salvación, Señor. Te pido por esos líderes, Señor, que tienen esa responsabilidad de corregir a sus miembros, que tengan la valentía de hacerlo amorosamente como tu palabra lo menciona. Te agradezco, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Se puede apreciar que Pablo quería que la doctrina del versículo 4 al 7 se proclamara con toda firmeza, con el propósito de que cada persona que creyó a la gracia pudiera ocuparse en las buenas obras. Pero había quienes que solo buscaban distorsionar del mensaje del Evangelio, profesando cosas que según Pablo no generaban ningún fruto y provecho para los hombres. A estos, dice Pablo, se deben evitar si te hicieron omisión a las primeras amonestaciones. Posteriormente el apóstol menciona que aquella actitud es la sombra del juicio que se les avecina. Hasta la próxima.